Bueno, Cintia, la respuesta a tu consulta de cómo va a ser el examen final depende de la cantidad de alumnos que se hayan inscrito. Suponete que vos te inscribís en esta mesa, la de diciembre, y seguramente te encuentres con que muchos son los que se han anotado para la mesa de diciembre, como suelen ser siempre en los primeros y segundos llamados, eh, al terminar una cursada. Siempre hay una mayor concurrencia. Entonces, como hay muchos que se anotan, no puedo, no es que no se puede, sino que no sería lo más adecuado hacer exámenes orales a todos, ¿sí? Como queda estipulado muchas veces en los exámenes finales. Así que si se hace un cuestionario, ¿sí? Que sería un examen escrito, pero bueno, adecuado a la plataforma. El cuestionario es similar a lo que ustedes están acostumbrados en los cuestionarios de cada una de las clases, pero que obviamente tiene más preguntas, son más ítems, ¿bien? Y tienen sí una temporalidad para desarrollarlo. Por lo general suelen ser 30 cuestionarios, o sea, 30 ítems que pueden ser de verdadero o falso, múltiple opción y con una duración del examen de 1 hora o 40 minutos, dependiendo la cantidad de preguntas que sean. Así que bueno, en ese tiempo, a ver, sobra y basta como para poder leer tranquilo cada uno de los enunciados y poder responder bien. Esa sería la modalidad. Ahora, si vos querés rendir, suponete, una mesa especial o extraordinaria, o a lo mejor hasta un segundo llamado de diciembre, capaz que no hay tantos alumnos, y son 3, 2, 4 inscriptos. Y ahí estaríamos hablando de un examen oral. Lo que sucede también es que muchas veces esta información de la cantidad de alumnos que están inscriptos, es decir, para que nosotros como profesores o hagamos un examen escrito o hagamos un examen oral, esa información nos los pasan con una brecha muy corta, ¿no? Suponete que tengamos el examen final la semana que viene, el lunes. Mejor pongámoslo el viernes. El viernes que viene tenemos un examen final. Suele suceder que yo el lunes recién me entero cuál va a ser la cantidad de alumnos. Es decir, si yo el lunes entro al aula de la mesa, ¿no? Y escribo que la modalidad va a ser oral o escrita, vos tenés 5 días como para poder prepararte para ese tipo de examen, ¿no? Lo, lo adecuado sería que vos te prepares de igual forma como para un examen final, independientemente si sea oral o no, ¿no? Que no te ajustes a la modalidad. Eso sería lo indicado, ¿no? Lo que se recomienda. Porque obviamente vos al estudiar se supone que tenés todas las herramientas para poder rendir tanto oral o escrito. Pero bueno, son cosas, ajustes que por ahí uno, como alumno, yo sé que siempre les sirve saber cómo va a ser y demás. Y que no sería bueno que se enteren a los 2 días cómo va a ser la modalidad. Suele ser chocante y sí, yo sé que es así. Bueno, les consulto antes de avanzar yo solo. ¿Quieren que repasemos algo en concreto o empiezo comentando el trabajo integrador? Vamos por el trabajo, dice Cintia. ¿Los demás? Mabel, ¿qué dice? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos por otra cosa? No, repasemos el trabajo nomás, profe. Bueno, de igual forma, bueno, esto va a quedar grabado para los compañeros que no pudieron ingresar hoy. Fíjense en lo siguiente. Voy a tratar de agrandarlo. Tenemos este trabajo, ¿sí? Que le confiere desde la clase 7 hasta la clase 10. Cada una de estas clases han repasado brevemente algunas de las cosas que ya se han mencionado con anterioridad. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en la clase 8 lo que se ve es como este concepto de economía social, ¿sí? En profundidad se fue insertando históricamente en Argentina, ¿no? Pero es un concepto que nosotros ya hemos visto, ya hemos repasado.
La clase 7, por su parte, repasa contenidos de las mutuales y las cooperadoras que se han visto en la clase 6. Sí creo que señalando un poco el tema de ejemplos, o a ver si no mal recuerdo, señalando las diferencias, sí, las diferencias que hay y las características de, por ejemplo, las cooperativas y sus similitudes, ¿no? Luego, en adelante, tenemos las teorías, ¿sí? Estas teorías de desarrollo local. Y estas teorías de desarrollo local, ¿sí? Nos hablan de una suerte de 4, ¿bien? Que podrían ser tranquilamente otras, pero que a fines de la materia y en economía social identificamos esas 4. Y también en la clase 9 hablamos de la ciudadanía y la democracia, sus diferencias y su conceptualización. Fíjense en las preguntas. En el primer ítem tenemos, en la economía social hay 3 pilares. Perdón, hay pilares que la sostienen como las cooperativas y las mutuales. Lo que se les pide es que definan ambas y que detallen 3 características que se diferencian. Bien. Acá no habría más que venirse a la misma clase 7, ¿sí? Analizar críticamente el concepto de mutualidad, ¿sí? El concepto de cooperativas que quedó creo en la clase 6, y nombrar cada una de las características que la hacen a una, ¿sí? Y estas que podrían hacer que se diferencien, ¿no? Si bien ambas asociaciones, ¿sí? Tienen como un objetivo o varios objetivos en común, hay diferencias, ¿no? Hay rasgos que las diferencian, desde la cantidad o el rasgo de roles, ¿sí? Que tienen los mutuales, hasta por ahí el origen de las cooperativas, ¿no? Hay toda una historia ahí de las cooperativas con un poco de repaso argentino para ver cómo se fueron insertando acá. Bien. En el punto B tenemos en la constitución de las mutuales se pueden distinguir distintas categorías de asociados, es lo que estaba mencionando, y dice clasifíquelos y desarrolle brevemente cada uno de ellos. Bien. Acá lo que les pido, ¿sí? Es algo creo que obvio, pero que a la hora de enumerar esta categoría traten de no copiarlo textualmente como está en la clase 7. ¿Sí? Si yo obviamente me encuentro recepcionando un trabajo de ustedes y veo que esto está copiado y pegado, y obviamente no se lo voy a probar, al menos ese punto. ¿Sí? Entonces, yo lo que pido es que hagan un análisis propio y brevemente en 1 o 2 renglones me definan qué es lo que se entiende por el rol de activo, ¿no? De adherentes, de participantes, ¿sí? Nada más. En el punto C tenemos la gestión pública y la economía social. Desde los gobiernos locales se enfrentan a distintas agendas de interés. Ustedes acá tienen, ¿sí?, que revisar cuáles son las agendas de interés para enfrentar una política vinculada con la economía social. Que esto, si no es, sin ir más lejos, es lo que ustedes más o menos estuvieron haciendo en el foro, ¿sí? Al nombrar una política social, perdón, una política pública que esté vinculada a la economía social. Lo que sí tiene interesante es que este punto C me habla sobre que los gobiernos locales enfrentan a distintas agendas de interés. Bien. Si no mal recuerdo, en la clase 9 o en la 8 eh, es donde se habla de agendas de interés. Acá está, ¿no? Jordi Borja en el 2013 enumera distintas agendas, ¿no? Y acá hay una suerte de enumeraciones de intereses, como por ejemplo la reconversión de la base económica, formulación de planes integrales para zonas vulnerables, desarrollo de programas de sustentabilidad y calidad ambiental, aplicación de políticas para grupos vulnerables. Esperen que lo agrande un poco. El desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de programas de seguridad ciudadana y cohesión, la protección o defensa de oficio, la concertación. Bueno, esta agenda de interés, ¿sí? Yo lo que les pido es que ustedes puedan ubicar una política pública, pero de un caso real.
Es decir, sitúense en la ciudad donde ustedes viven, ¿sí? Y busquen una política pública, ¿sí? Relacionada con la economía social, vinculada con esta agenda. Bien, tranquilamente podríamos ver que, a ver, concerniente a la reconversión de la base económica, la generación de lugares de trabajo o la formación continua de recursos humanos, puedo encontrarme muchas políticas públicas. Puedo estar hablando de la política que impulsa la difusión de conocimientos a un sector de la sociedad, ¿no? Puedo estar hablando de alguna iniciativa que trate de abarcar y dar trabajo a cierto sector de la sociedad. Entonces, fíjense en las ordenanzas o leyes provinciales que hablen de esto, ¿sí? Y es lo que van a citar como ejemplo para el punto C. Para el punto D, yo también les pregunto, ¿qué dificultades conoce usted que obstaculicen el desarrollo de las políticas públicas? Y acá tienen un abanico enorme para poder explayarse según la subjetividad de ustedes, ¿sí? Esperen que alguien quiere entrar. Carmen. Hola Carmen, buenas noches. Hola, profe, perdón, tengo mucha tos, por eso Está casi que bien, me entraba. no te perdiste mucho. De última después lo ves resubido. Bueno, pero estuve a las 4. Estuviste, bien ahí Carmen. Bueno, sigamos. Entonces, acá ustedes se van a explayar. ¿Por qué? Porque acá lo que les pregunto es, ¿qué creen ustedes, en pocas palabras, que impide el desarrollo de las políticas públicas? Y si no lo mencioné acá, la pregunta sería un poco más larga, que obstaculice el desarrollo de las políticas públicas en el contexto donde ustedes viven, ¿no? Porque es más fácil averiguar cuáles son las situaciones, los muros que impiden que se desarrolle concretamente una política pública, ¿no? Si estamos hablando de una política pública, como mencioné anteriormente, que pueda abrazar y dar trabajo a un sector de la sociedad, pero que el contexto me esté frenando, no sé, puede ser impedimento de los gremios, mala administración o mala gestión de la secretaría o el ministerio que esté llevando adelante esta política. Ustedes ahí van a nombrar cuál va a ser ese impedimento que hace dificultoso el desarrollo de las políticas públicas. En concreto una sola. Bien. Luego, en el punto E, ¿qué se entiende por ciudadanía y democracia? Acá lo que les pido, ¿sí? Es una conceptualización que muchas veces se escapa, ¿sí? A lo visto en la clase 9. En la clase 9 hacemos toda una introducción de lo que se entiende, ¿sí? Y casi sobre el final se conceptualiza, ¿no? A la ciudadanía y a la democracia. Lo que suelo recibir en estas instancias es muchos conceptos traídos desde Google. Es muy fácil darse cuenta. Así que me gustaría, creo que en todos los puntos, pero acá se nota más, que sean con palabras propias las definiciones que ustedes explayen de la ciudadanía y democracia. En el punto F tenemos: la economía social contribuyó al fortalecimiento de la ciudadanía y democracia en Argentina. Cite ejemplos que fundamenten lo antes mencionado. Simplemente ejemplos donde ustedes ven que desde la ciudadanía y la democracia la economía social pudo dar una contribución a ese fortalecimiento. Bien, donde ustedes sientan que con esta política pública vinculada a la economía social se pudo fortalecer la democracia en Argentina o la democracia en la ciudad donde yo vivo, en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? O hicieron valer la ciudadanía al sector de la sociedad o a toda la sociedad, ¿no? Recordemos que un ciudadano es quien puede reconocer ciertos derechos políticos. Entonces, si ustedes por ahí, a lo mejor, en los puntos anteriores, visualizaron una dificultad, ¿sí? Vinculado con la ciudadanía, donde no se reconocen ciertos derechos a un sector de la sociedad, aquí tranquilamente ustedes podrían estar refutando, ¿sí?
cómo a posteriori la economía social pudo contribuir y sortear este obstáculo, ¿no? Si es que lo fuese así. Y después, en el punto G, les pido que ustedes confeccionen un cuadro comparativo con los distintos aportes a la teoría del desarrollo en la economía social. Bien, no es muy complicado, hay como 3-4 puntos que son de desarrollo con ejemplos, con casos particulares de su contexto. No es muy dificultoso, si bien las clases son, a ver, textualmente son muchas, ¿sí? Porque son algunas largas. Yo les traté de resumir acá, ¿sí? Más o menos lo que se desarrolló en cada una de las clases. Bien. Si quieren, esto igual se los puedo dejar. La idea era, con este resumen que en realidad lo hice para mí, hacer un PowerPoint, pero dado que hoy estuve medio ajetreado, no llegué a hacerlo. Mil disculpas. Pero esa es la idea. Fíjense en acá que, bueno, en la clase 7 y 8 estamos hablando de las cooperativas, las mutuales y la economía social en el contexto argentino. En la economía, perdón, en la clase 9 tenemos el tema de la ciudadanía y la democracia. En el 10, las teorías. Y esta es la parte que me gustaría que hablemos, porque en la clase 10 lo tengo un poco más largo, acá, y por ahí se hace tedioso esta lectura. Entonces de esta forma acá se las puedo mostrar más comprimida y podamos entenderlo mejor. Porque las teorías del desarrollo nos hablan de cómo hoy en día esta perspectiva del desarrollo local o regional se vio favorecido justamente por los aportes de distintos autores, como por ejemplo Giovanni Reyes, ¿no? Sin antes mencionar que obviamente hubo contribuciones en primer lugar por parte del liberalismo y por parte del marxismo, tratando de visualizar estos extremos del libre comercio y de una postura donde no había una igualdad como tal y existía estas diferencias sociales, ¿no? Como mencionaba el marxismo. Y queda comprimida estas 4 teorías, ¿no? Según Giovanni Reyes. La teoría de la modernización, que me habla cómo hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, nos queda comprendido que para poder sentirnos o ser partícipes como modernos, ¿sí? Tenemos que sí o sí en nuestra estructura social contar con procesos o instancias de industrialización, ¿no? Sin esta instancia estaríamos hablando de un contexto subdesarrollado, ¿sí? Bueno, acá dice, Walt Roswell propuso un modelo de etapas que los países debían atravesar para avanzar desde sociedades tradicionales hacia sociedades modernas. Esas etapas, no las puse, estaban por acá. Estas de acá. Estas son las etapas que se proponen para poder sentirse una sociedad tradicional, ¿sí? O una sociedad moderna. Y es que en primer lugar, bueno, tenemos que pasar por ser la sociedad tradicional, donde se intercambian bienes y servicios, pero no a un nivel comercial actual. Luego me habla de la precondición para el despegue, que conceptualmente esta precondición para el despegue me habla como de iniciativas y voluntad para poder invertir, ¿sí? En mejorar esta estructura comercial en la sociedad, ¿no? Luego un proceso de despegue, ¿no? Que justamente acá es cuando estaríamos hablando de que vienen a insertar inversiones. Acá la precondición sería obviamente tener como la escucha, ¿no? Y el proceso sería ya cuando están insertándose las inversiones. El camino hacia la madurez y una sociedad de alto consumo masivo, ¿no? Ahí es cuando podríamos estar hablando que intercedió esta industrialización en la sociedad y comercialmente podríamos llegar a un alto consumo. Bien. Con respecto a la teoría de la dependencia, nos habla de que hay una instancia que va a quedar siempre de un sector que va a sentirse dependiente de otras economías. Eso sería como el resumen. Somos dependientes, o la
el contexto en particular, es dependiente de otras economías, ¿sí? Y su crecimiento o su desarrollo va a ser siempre de la mano de otras economías, que pueden ser otras economías, pueden ser otros países, otras estructuras, u otros periodos, ¿bien? La teoría de la mundialización nos habla de que vamos a necesitar de estas herramientas nuevas, como son los medios de comunicación, como son también el tema de las nuevas prácticas de comercio que tratan de abrirnos, obviamente, hacia al comercio mundial. Y lo separa del tema de la teoría de la globalización, ¿sí? Porque en términos de conceptos son distintos. No es lo mismo mundialización que globalización, porque la globalización, tal y cual lo definen los autores, me hablan de que vamos más allá que solamente términos económicos y nada más, ¿no? Y en esta teoría nos habla de la cultura, de lo cultural como uno de los rasgos o el enfoque predominante para decir que hoy en día estos aspectos, ¿sí? Son los que nos pueden retribuir a todos como partícipes de una sociedad misma, ¿sí? De una misma sociedad que atraviesa esas fronteras, que atraviesa esas barreras limítrofes, ¿no? Acá me dice, teoría de la mundialización, destaca que hay fuerzas globales que influyen en países pequeños y subdesarrollados, los que cambian el enfoque desde el análisis de los Estados-nación hacia un enfoque más global. Esto siempre y cuando teniendo en cuenta las barreras económicas, ¿sí? Acá estamos hablando de las barreras económicas y cómo hay distintas herramientas que me brindan el acceso a ellas, al mundo, perdón. Acá lo explica mejor. Recordaba haberlo leído mejor. Acá está, ¿ves? Lo que habla de nuevas actividades en la economía capitalista que no podían ser explicadas exclusivamente dentro de los confines de la teoría de la dependencia, ¿no? Entonces, acá hablamos de términos capitalistas y en la teoría de la globalización hablamos de distintos enfoques. Estos enfoques, como los aspectos culturales o de comunicación, ¿sí? Me hablan de un mundo, una casa, ¿sí? Como es lo que se entiende. Cuando hablamos de globalización hablamos de un mundo donde este mundo se representa como una casa, donde todos vivimos en una casa, donde somos homogéneos, ¿sí? Los conceptos de globalización hablan, o esta teoría más que nada habla de que esta homogeneidad se basa en la cultura que compartimos cada vez más a antes que no existía, no había este compartimento entre no, había muchos rasgos notorios y que nos hacían diferenciar. Hoy en día esto se fue disminuyendo hasta un punto donde idealizamos tener como cero diferencias y una misma homogeneidad en cuanto a los aspectos culturales, de comunicación y económicos, ¿sí? Porque hasta los temas de comunicación podríamos decir de que no somos homogéneos del todo, somos heterogéneos, somos muy distintos y no creo que llegue a un punto culmino para que todos seamos iguales en estos enfoques. Bien. Y la teoría del desarrollo local me habla un poco sobre cómo hoy en día, sobre todo en América Latina, ¿sí? No estaríamos solamente hablando de que hay necesidades sociales y ya está, sino que estas mismas necesidades sociales involucran otra suerte de enfoques como por ejemplo la sustentabilidad o la inclusión social, ¿no? Y esta última teoría se vincula mucho, creo yo, con la carrera en sí. La carrera de ustedes, de economía social, trata mucho sobre este desarrollo local y cómo podemos utilizar una pata o un eslabón que vendría a ser la economía social y hacer partícipe a todo un desarrollo regional, ¿sí? Partiendo desde las políticas públicas, pero que tenga esta arista de la economía social, ¿sí? Modificando o interviniendo en las metodologías, en las visiones, ¿sí? Y que se puedan tocar temas de sustentabilidad y de inclusión social también en la economía, ¿bien?
que no solamente consideremos aspectos sociales a secas, ¿sí? O a grandes rasgos y ya, sino que estos aspectos sociales también sean hablados y nombrados en aspectos de sustentabilidad, de inclusión social. Más que nada porque hoy en día estamos viendo de que es muy importante hablar de sustentabilidad. La explotación de actividades o también la explotación de servicios, pero más que nada la explotación de actividades, dejan un rezago, un impacto ambiental, un impacto que deteriora seres vivos, como por ejemplo la explotación de los guanacos, la caza de los guanacos. No podemos no hacer sustentable esa actividad porque hay toda una implicancia de que el animal se estresa cuando tratan de cazarlo o cuando tratan de tenerlos en cautiverio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa actividad hoy en día es muy dificultoso, no sé si todavía sigue así, pero hasta el momento es una actividad que no se puede asegurar eh, para su sustentabilidad porque ocurre eso con el animal y hasta que no haya un método, una metodología que pueda darle esa sustentabilidad, es imposible que nosotros podamos concretarlo como una actividad este, legal y comercial, ¿no? Entonces estas actividades, siempre obviamente hablando de actividades de economía social, tenemos que darle este rasgo sustentable y también el rasgo de inclusivo, ¿no? Inclusivo socialmente. Entonces ustedes deberían tocar, ¿sí? De esta clase 10, bueno, de todas las clases, ¿sí? Brevemente un análisis para desarrollar cada una de estas consignas. No son muchas y algunas de ellas ustedes simplemente tienen que mencionar con ejemplos y tratando de responder desde la postura subjetiva de ustedes. Bien. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, fíjense en una cosa. Acá tenemos, bueno, les mostré a los que entraron al principio las notas de ustedes. Lo que nos estaría faltando a nosotros es esta siguiente nota del trabajo que les acabo de hablar. Este trabajo tiene fecha de entrega 13 de noviembre. El 13 de noviembre es en una semana y 4 días. Sí. No quedan muchos días. Bien. Entonces hay que ponerse. Son 2 fines de semana, este y el que sigue, que van a tener para entregar. La idea es que obviamente todos entreguen. En caso de no ser así, ¿sí? Las semanas siguientes, que vendrían a ser del 20 al 24, y ahí ya tengo que cerrar la nota, van a ser de compensación. Seguramente para poder compensar estos dos trabajos o uno de los otros dos trabajos, si son pocos, vamos a hacerlo vía oral, ¿sí? Creo que es lo mejor, porque volverles a pedir el trabajo en un tiempo que no era el indicado en un inicio, me parece que no es lo adecuado. Entonces, es una idea que estoy tratando de mantener y bueno, es lo que estoy sugiriendo, que a lo mejor si tienen que defender alguno de estos trabajos, lo van a tener que hacer mediante un examen oral o una defensa oral, que a lo mejor no puede ser un examen, sino que lo podemos ir llevando. Esta chica me interesaba que entre hoy, Berrocar Mariela, porque me envió un trabajo que no tenía nada. O sea, era mi trabajo, las preguntas del trabajo integrador y nada más. Yo creo que se equivocó. Pensaba que iba a entrar hoy para decirle. Capaz que le pasó lo que a mí me pasó, yo estaba por entrar, pero mandar el trabajo, pero incompleto. Y capaz que la chica hizo Capaz, lo mismo para que no quede como no entregado. capaz que se equivocó, tenía los dos trabajos en la carpeta y subió el incorrecto. Si me pueden hacer el favor, porque yo lo escribí, pero en el espacio del trabajo integrador, después no tengo otra forma. Si le escriben, se llama Berrocal No, Mariela. no tenemos, profe, a todas las personas. ¿No? Ah, Hay bueno. algunas personas que entraron al grupo y otras que no. Y ese grupo se armó al principio de año con los mails de todos. Claro. Está bien, está bien. Y hay personas que no están, por ejemplo, ella no está. Bueno.
Bueno, está bien, una lástima. Espero que vea este video y le llame la atención y entre rápido a verlo en el María, aula. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta que me quiera hacer? por el tema de del final del primer llamado, Sí, si nos anotamos todos, ponerle al primer llamado, sí, usted entonces va a hacer un cuestionario. sí, Y sí. si no, si somos poquitos como el Zoom de hoy a la tarde, oral, listo. Oral, sí, Gracias. exactamente. Sí, esta pregunta me la había hecho recién Cintia, al inicio, mejor dicho. Y sí, es así. Otra consulta antes de olvidarme. Sí, Los temas van a ser desde la clase 1 hasta la 11, 12. ¿el examen decís? Sí, el examen final. Sí, 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 sí. Todas las clases. Todas las clases van a entrar. No va a entrar nada que ustedes no hayan visto. La modalidad va a ser va a ser un cuestionario. Los cuestionarios, ustedes ya saben cómo escribo y qué es lo que pregunto, o la palabrita de más que le saco o le cambio para que sea dificultoso. Esa va a ser lo que ustedes se van a encontrar. Nada más que van a hacer más preguntas. Ok. ¿Ok? Bueno, si no hay nada que resolver, dejamos por acá, ¿les parece? Bueno, lo dejo por acá. Trato de... Sí. Yo estoy entrando acá para ver si hice el cuestionario 3, Ah, dale, porque fíjate. lo Fíjate, no, no, hice no, no me voy todavía. cuestionario 3 y sí lo tengo hecho. Ujú. A ver, me fijo Lo junto hice con vos. el 15, a ver si dice. Espera, voy a apagar la grabación.